Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté apreciando este video. Ahora vamos a analizar la guía 4 correspondiente a la semana 4 de la fase 2 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Vamos a pasar a revisar los contenidos que vamos a estudiar en esta guía y son los siguientes. Observamos en el cuadro de contenido que continuamos con la unidad denominada literatura americana, en la cual estamos estudiando las tendencias del realismo, regionalista, crítico y social. Los contenidos a estudiar en esta guía son realismo social, el análisis crítico del discurso periodístico y al finalizar se espera que usted pueda dar una definición propia del realismo social americano y que además realice un análisis crítico del discurso de una entrevista. Las orientaciones para esta guía son que esta le presenta actividades para que usted pueda resolver en su casa. Cada actividad requiere al menos dedicarle 30 minutos para ser resuelta y estas actividades en sí mismas están orientadas a fortalecer sus competencias determinadas por el programa de estudios de la materia de lenguaje y literatura. Ya que conocemos las orientaciones, iniciamos con la primera actividad. En la actividad 1 se nos pide que leamos lo siguiente. Vamos a empezar por leer el cuadro inicial, el cual nos habla del realismo social. Se nos dice que el realismo social es una denuncia de las condiciones de opresión e injusticia en las que han vivido los pueblos latinoamericanos en diferentes etapas de la historia. Dadas las duras condiciones de estas realidades históricas, el estilo realista muchas veces ha cedido paso al estilo naturalista. Y el estilo naturalista en sí es una forma de representar la realidad todavía más cruda que como se representa en el realismo normal. Esto se hace a fin de dar cuenta de las salvajes vejaciones, abusos que las dictaduras y tiranías cometían durante sus mandatos. Después de esto se le pide que lea el fragmento de la obra del señor presidente de Miguel Ángel Asturias y que señale las características del realismo social que se encuentran en dicho fragmento. Se le pide que anote esas ideas que usted tome del fragmento respecto a las características del realismo social y que las anote en su cuaderno. Si recordamos en la guía 1 y 2 de la fase 2, ya estudiábamos la obra El señor presidente. En la guía 1 se nos daba una introducción de la obra, se reflejaba en el fragmento que nos presentaban en esta guía los hechos iniciales que dan origen a toda la historia, a toda la trama, y es ese punto donde están reunidos los pordioseros, los mendigos, los describe cómo están reunidos, describe al pelele cómo éste pierde la paciencia y mata a un oficial de gobierno. En la guía 2 ya se nos narraba cómo el pelele intentaba huir y se nos decía que después de correr durante mucho tiempo y que nadie le hiciera caso, él había llegado a un basurero y había caído rendido, se había dormido y las aves de rapiña estaban comenzando a devorarlo. Eso ya lo estudiamos en las guías 1 y 2 de la fase 2. Ahora, en esta guía, que es la guía número 4, vamos a dar continuidad a esa historia, esta vez con el capítulo 4 que se denomina Cara de Ángel. Si ustedes recuerdan en los videos anteriores en los que empezábamos a analizar la guía, yo les hice una breve descripción de lo que era la obra en sí y Cara de Ángel es uno de los personajes principales de la historia, un hombre muy guapo, por eso su apodo Cara de Ángel, un hombre de belleza sin igual, pero con sentimientos bastante oscuros, bastante feos. Cara de Ángel sabemos que era uno de los hombres del señor presidente, uno de los que ejecutaban todos los planes malévolos que el presidente quería llevar a cabo, y es así como él se hace partícipe de todos estos hechos que acontecen a lo largo de la obra. Sabemos que después del asesinato que cometiera el pelele, el señor presidente busca inculpar a Canales y a Carvajal, pero se enfocan más en Canales y lo hacen escapar. Le dicen que el presidente lo esté persiguiendo, que lo mejor es que escape, para que así la gente quede más convencida de su culpabilidad, ya que si ha escapado es porque es culpable. Cara de Ángel se queda con Camila, la hija de este hombre, se enamoran, se casan, pero un día de tantos el señor presidente se entera de la traición de Cara de Ángel, lo llama, lo echa preso, en la cárcel le mienten y le dicen que Camila se ha convertido en la amante del señor presidente,
después de esa noticia, muere, también la abandonó. Eso es a grandes rasgos, nuevamente, lo que se da a lo largo de la obra, pero en este punto, ya decíamos, damos continuidad a los fragmentos que hemos venido analizando, que habíamos analizado el primero, que era cómo se da el asesinato, y el segundo, la fuga del pelele. En este punto se narra algo distinto, se sitúa la historia en un bosque en la cual se encuentra un leñador. Este leñador está aparentemente solo en el bosque, pero de repente escucha unos ruidos en el bosque de la par, donde había unos pinos, unos guayabos, y este hombre se pone nervioso, comienza a pensar que quizás es un policía y pues tiene miedo, siente que le va a hacer algo, que va a tomar alguna represalia contra él. Por ahí andaba un perro y el hombre le grita Chucho y el perro sigue ladrando. Entonces al hombre, al leñador, no le queda más que disimular y decide ayudar a pararse al hombre moribundo que tiene cerca. Por eso se encontraba nervioso, porque estaba cerca de un hombre que estaba tirado, moribundo, y sentía que lo iban a culpar de algo, que el hombre que se escuchaba a lo lejos iba a pensar que él le había hecho algo. Entonces, al no poder escapar, lo que hace es intentar ayudar al herido. Cuando éste está ayudando a este hombre que está ahí moribundo, que no es nada más ni nada menos que el pelele, de repente se le aparece a la par un hombre que el leñador confunde con un ángel. El leñador asume, de hecho, que es un ángel por la belleza de su cara. Por acá nos describe que el leñador piensa que el que hablaba era un ángel, porque su tez era dorado mármol, sus cabellos eran rubios, su boca era pequeña y tenía un aire de mujer en violento contraste con la negrura de sus ojos varoniles. Este supuesto ángel vestía un traje gris. Su traje a la luz del crepúsculo se veía como una nube. Todo esto impactó al leñador y claramente él seguía asumiendo que este personaje era un ángel. Y sí, de alguna manera era un ángel, era cara de ángel, pero por el sobrenombre nada más, cara de ángel era la persona que se le apareció al leñador, no era un ser celestial, era cara de ángel. El leñador seguía nervioso, cara de ángel manifestó que por el traje del hombre que estaba tirado se miraba que era pobre. Además añadió que qué triste cosa era ser pobre. El hombre, el leñador, se sintió un poco agraviado quizá y le dijo que él también era pobre y no sentía que su condición fuera triste. Al mismo tiempo, el leñador trataba como de quedar bien con cara de ángel porque sentía que siendo un ángel lo podía premiar de alguna forma y darle grandes riquezas, incluso convertirlo en rey. En la parte final se añade la sorpresa de cara de ángel al observar la miseria de aquel hombre que estaba ayudando, que no era nada más y nada menos que el pelele. Él se sorprendía de lo pobre que era y el leñador insistía en que no había nada de malo en la pobreza. Mencionaba que los pobres son los más conformes del mundo. Añade también que los que han aprendido a leer tienen otras percepciones, otras inquietudes, y así termina el fragmento de la obra El Señor Presidente, escrita por Miguel Ángel Asturias. Bien, ahora que hemos analizado el fragmento, podemos responder a la asignación que se nos hacía al principio del texto. Esta asignación referida a cuáles eran las características propias del realismo social que encontrábamos presentes en el fragmento. Ya que lo hemos analizado, podemos responder que en el fragmento se reflejan características reales de la sociedad de la época, por ejemplo, el sometimiento que el pueblo guatemalteco sufrió por la imposición de la dictadura, específicamente del presidente Manuel Estrada. Esto se logra mostrando las injusticias cometidas por esta dictadura, ya que, por ejemplo, nos encontramos con un hombre muy pobre, el pelele, un hombre con problemas mentales. Sabemos de las guías anteriores en las que ya empezábamos a analizar la obra, que él era un mendigo con problemas mentales, un hombre que nunca fue atendido de sus problemas mentales y que debido a esos problemas mentales mató a un hombre, mató a un oficial del señor presidente. El señor presidente ve la oportunidad de vengarse de sus enemigos y necesita que el pelele desaparezca para que nadie diga, que nadie revele la verdad respecto al asesinato. Por eso él escapaba en el fragmento que nos presentaban en la guía 2, fase 2.
Por eso él escapaba sin rumbo, nadie le hacía caso porque es una persona insignificante según la historia, alguien que nadie aprecia, y escapaba precisamente porque lo perseguían para matarlo. También se refleja la pobreza en este fragmento en el leñador que se presenta como un hombre humilde, un hombre que al aparecérsele cara de ángel piensa que este hombre que se le ha aparecido es un ángel que lo puede sacar de esa pobreza y convertirlo en un 2x3 en rey. A pesar de que él en algún momento manifiesta que no le parece mal, que no es lamentable ser pobre para él, pero tiene anhelos de salir de esa pobreza. Se refleja a un nivel muy elevado la injusticia cometida hacia los más humildes. Por ejemplo, ya lo decíamos en el caso del Pelele, que por ser un hombre humilde está siendo perseguido y no tiene quien lo defienda. Además, se refleja la falta de educación o educación deficiente, ya que el mismo leñador le menciona al aparecido que pocos saben leer, pero que los que saben leer ya están cambiando de ideas, de forma de pensar. Pese a esto, son pocos los que tienen acceso a la educación según el fragmento. Son estas algunas características del realismo social que encontramos presentes en el fragmento. Usted puede investigar, como siempre, puede investigar un poco más y por lo tanto agregar más características que usted considere que se encuentran presentes en dicho fragmento. Ya con esto busque darles una idea de cómo debe responder a esta actividad. En la actividad 2 se le indica que en su cuaderno de apuntes resuelva lo siguiente. Se le dice que con la ayuda de los apuntes de la actividad 1 elabore su propia definición de realismo social, tomando en cuenta lo siguiente. Primero, que tome en cuenta todo lo aprendido en la semana 1, 2 y 3 de la fase 2. Esto para la elaboración de su definición. Se le añade además que la definición deberá tener una extensión máxima de media página y que puede incluir ejemplos para una mejor especificación. En conclusión, lo que va a hacer usted en la actividad 2 es formarse una definición propia de realismo social, tomando en cuenta las indicaciones que se le dan. ¿Y qué vamos a entender como realismo social? Realismo social es una tendencia de la corriente literaria realismo que busca hacer una crítica a los problemas sociales y cómo a lo largo de la historia los pueblos se han visto sometidos a la crueldad de las dictaduras, de las tiranías, y añade además este texto que para dar más realce a todos estos acontecimientos, a que el lector lo sienta de la manera en que en verdad sucedieron, el realismo suele transformarse en naturalismo para criticar todos estos problemas sociales que se daban a partir de los abusos que los dictadores cometían con el pueblo. Estas dictaduras desembocaban en problemas sociales como la pobreza, las injusticias, la humillación del más débil, la desigualdad social, la falta de satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, entre otros muchos abusos que se cometieron a lo largo de cada una de las tiranías que se llevaron a cabo en Latinoamérica a lo largo de la historia y que fueron reflejadas a través de esta corriente literaria denominada realismo social. Ya con esto tenemos satisfecha la actividad 2. Usted tiene ya una idea de cómo elaborar su definición a partir del comentario que le acabo de hacer, de lo que leyó al principio y además de lo que ha venido estudiando en las guías 1, 2 y 3 de la fase 2. Para la actividad 3 se le indica que en el cuaderno de apuntes resuelva lo siguiente. Se le pide que retome la entrevista seleccionada en la actividad 3 de la semana 3 y que escriba en su cuaderno de clases un análisis de los discursos que conforman la entrevista. Para esta actividad se le pide además que identifique en la entrevista las categorías de los recursos lingüísticos y gramaticales. Dentro de esto va a analizar los modos verbales en cuanto a indicativos, imperativos, subjuntivos, el uso de formas impersonales de los verbos, el uso de los signos de interrogación y admiración, y se le agrega que posteriormente escribe en su cuaderno 2 párrafos en los que describe las categorías y recursos que identificó en los discursos de la entrevista. En este punto, lo que vamos a hacer acá en el video es iniciar ese análisis partiendo de la entrevista que analizamos en el video anterior. Para este análisis yo me voy a centrar en la parte de la entrevista, saludo y bienvenida para el entrevistado.
a usted se le pide que analice toda la entrevista. A mí se me hace imposible que analicemos toda la entrevista en el video porque nos vamos a extender demasiado. Así que vamos a dar una noción nada más de lo que se debe hacer. Nos vamos a centrar en esta parte, posiblemente solo en la participación del entrevistador, para poder reconocer los elementos que se nos piden. Vamos a iniciar con las categorías gramaticales. Se llama categorías gramaticales a cada una de las palabras que componen una oración. Entre ellas tenemos sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, preposiciones, conjunciones, determinantes, entre otros. Vamos a iniciar con los sustantivos. Los sustantivos son aquellas palabras que se usan para designar a una persona o cosa. Entre los sustantivos tenemos primero el nombre del entrevistador, Salvador Buendía. También tenemos el nombre del entrevistado, Gabriel. Luego tenemos obras y el nombre del entrevistado. Vamos a centrarnos por el momento en esta participación, en la participación del entrevistador. Tenemos la mayoría de sustantivos identificados en esta parte. Posiblemente se nos haya quedado alguno, pero no nos podemos entretener mucho. Ahora tenemos que buscar los pronombres. Los pronombres son aquellas palabras que sustituyen al nombre. Entre los pronombres encontramos yo, tú, él, nosotros, vosotros. Y acá encontramos el pronombre nosotros. Nuevamente nosotros como pronombre. En este caso no consideramos tú como pronombre porque se está usando como un adjetivo determinativo. Son todos los pronombres que tendríamos en esta participación. Luego tenemos los adjetivos. Los adjetivos son palabras que asignan características al sujeto y también se usan para determinar, siendo adjetivos determinativos. Tendríamos un adjetivo por acá, buenos días. Buenos es adjetivo ya que asigna la característica de buenos a días. Luego encontramos tus como adjetivo determinativo, tú de tu historia, un adjetivo determinativo de cantidad y usted puede buscar algunos otros más. Recordemos que los adjetivos asignan características al sustantivo y también suelen ser determinativos, ubicándolos en cantidad, en propiedad. Luego seguimos con los verbos. ¿Qué verbos encontramos acá? Los verbos son aquellas palabras que expresan acción. Encontramos el primer verbo que es ser. La conjugación del verbo ser, donde se dice es para nosotros. Luego encontramos el verbo tener. La conjugación del verbo tener, tener. Luego encontramos compartas, conjugación del verbo compartir. Será, conjugación del verbo ser. El verbo escuchar, inspira, del verbo inspirar, y serían los verbos que encontramos en la primera participación del entrevistador. Usted puede buscar más, si a mí se me han quedado algunos, y puede extenderse por toda la entrevista. Ahora vamos con las preposiciones. Preposiciones son palabras que conectan una oración con otra, una expresión con otra. Tenemos como preposiciones. Antes de seguir, hay un número determinado de preposiciones. La primera que encontramos acá sería en, que, con, de, nuevamente de y otra vez de. Serían las preposiciones que encontramos en la participación que estamos analizando. Luego tenemos las conjunciones. Las conjunciones son palabras o grupos de palabras que sirven para enlazar una expresión con otra, una oración con otra, una palabra con otra. En este caso encontramos las conjunciones y, nuevamente conjunción y serían las únicas que están presentes en la primera participación. Los determinantes. Luego seguimos con los artículos. Los artículos son palabras que ubican al sustantivo en número, género y persona. El único artículo que lo encontramos es las. Entre los artículos tenemos el, la, las, lo, los, ese, esas, esos. Estaríamos cubriendo con eso las categorías gramaticales. También se nos pide identificar si hay uso de recursos literarios en esta entrevista. Vamos a ubicarnos siempre en esta participación y verificamos si hay uso de recursos literarios. Para la identificación de los recursos literarios, las figuras literarias específicamente, que sabemos que son técnicas de escritura,
nos vamos a ubicar en la parte del desarrollo, en la participación de Gabriel García Márquez. En este punto nos encontramos con el uso de asíndeto a partir de acá. Él menciona, ellos me contaban todo tipo de fábulas, leyendas, hermosos cuentos, algunos de su propia creación. En esta expresión se está haciendo uso de asíndeto, ya que en lugar de usar conjunciones, la conjunción y específicamente, se está usando una coma para enlistar los elementos de los cuales se hace mención. Entonces, acá tenemos el uso de asíndeto, figura literaria que consiste en omitir nexos en una expresión para darle mayor fluidez, mayor ímpetu. Por acá nos encontramos con otra figura literaria que está marcada de forma un poco disimulada. Se menciona, él dice, disfrutar estas historias fue despertando en mí el amor por la literatura. Al usar la palabra despertar para referirse al interés por la literatura que sus abuelos despertaron en él, se está usando metáfora, ya que se está haciendo uso de esa palabra despertar, relacionándola con la motivación que él sintió por la literatura debido a los acontecimientos que se están relatando. Tenemos entonces acá dos figuras literarias que ya pudimos encontrar. Usted puede buscar otras a lo largo de la entrevista. Luego de los recursos literarios, vamos a ubicarnos nuevamente en el saludo. Luego de los recursos literarios, se nos pide que identifiquemos los modos verbales, indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo verbal indicativo va orientado a acciones reales. Estos verbos son conjugados en participio y terminan en ado e ido. Los verbos subjuntivos expresan deseo, son esos verbos que terminan en ar, ir. Se encuentran en modo infinitivo. Los verbos imperativos son aquellos que dan órdenes, se encuentran en gerundio, generalmente terminan en ando, endo y endo. Sabiendo eso, vamos a ubicar cada uno de los tiempos en esta sección de la entrevista. Primero con los indicativos, que son aquellos que terminan en ado, ido. Verificamos la primera parte de la entrevista. Recordemos, estamos buscando los verbos en indicativo, aquellos que terminan en ado, ido. Como a vista ligera no encontramos verbos en indicativo en la primera parte. Vamos a revisar las siguientes intervenciones en la entrevista. Verificamos, vemos aquí cuidado, verbo en indicativo que proviene del verbo cuidar y sería el único que tenemos hasta acá. Vamos ahora a los verbos subjuntivos, aquellos que expresan deseo y terminan en ar, ir. Vamos a ubicarnos siempre al principio. Si no encontramos al principio, entonces sí vamos a bajar. Vamos a ver, recordemos que son los verbos que terminan en ar, ir. Escuchar, verbo subjuntivo, termina en ar, está en modo infinitivo. Seguimos revisando. Compartir, verbo subjuntivo, termina en ir, modo infinitivo. Luego encontramos poder, sería también un verbo en modo subjuntivo, terminado en Nos vamos a quedar acá, encontramos un verbo subjuntivo para cada terminación. Ahora vamos con los imperativos, que son aquellos que dan órdenes, terminan en ando, yendo, endo, están en modo gerundio. Encontramos por acá esperando, verbo imperativo, terminado en ando, sabemos que es un gerundio del verbo esperar. Vamos a bajar para revisar si hay algunos otros más. Encontramos despertando, verbo imperativo, terminado en ando. Encontramos por acá preguntando, verbo imperativo, terminado en ando. Y con eso usted ya tiene una idea de cómo va a encontrar tanto los modos verbales, las categorías gramaticales y los recursos literarios en la entrevista planteada. También se nos pedía analizar el uso de los signos de puntuación, signos de admiración y signos de interrogación. En la primera parte de la entrevista no vemos uso de signos de interrogación y de admiración. Encontramos primero signos de interrogación en la parte inicial del desarrollo de la entrevista, en la intervención del entrevistador. Él hace una pregunta, y para eso utiliza signos de interrogación. Seguimos analizando, se usan signos de interrogación nuevamente. En otra intervención del entrevistador, para hacer la pregunta, ¿cuál fue tu primer libro y de qué trató? Vemos el uso correcto de las comillas para resaltar el nombre de una obra. Nuevamente signos de interrogación para hacer una pregunta. Se siguen usando signos de interrogación para hacer preguntas. No encontramos signos de admiración.
En cuanto a las comas, han sido correctamente usadas para marcar las pautas. En este caso, uso de los dos puntos para dar mayor realce a lo que se va a decir a continuación, que en este caso es el nombre del autor del que está entrevistando. Uso del punto final. Uso de los dos puntos para resaltar lo que se va a decir a continuación. Uso adecuado del paréntesis para atribuir funciones tanto al entrevistado como al entrevistador. Tenemos ahí el análisis entonces de los signos de interrogación y admiración. En este caso encontramos signos de interrogación, pero en la entrevista, en su desarrollo, no encontramos signos de admiración. Como les mencionaba, solo les he dado una pauta para que usted se guíe, para que usted sepa lo que va a buscar, sabe las definiciones, ya se le mencionaron, sabe cuáles son las características de los modos verbales, puede investigar algunos recursos literarios. Ya encontramos el asíndeto, encontramos la metáfora, usted puede buscar otros como la antítesis, la elipsis, puede encontrar el seuma, entre otros. Hecho esto, regresamos a nuestra guía de trabajo. Resuelta la actividad 3, pasamos a la autoevaluación en la cual se le pide que elabore en el cuaderno el cuadro de evaluación y que marque con una X en la columna que considere adecuada, tomando en cuenta su valoración del desempeño de los conocimientos adquiridos también a lo largo del desarrollo de la guía desde la semana 1 hasta la 4, que es la que estamos realizando en este momento. Los criterios son, primero, identificó las características sociohistóricas del realismo americano. Usted va a evaluar si cree que eso está logrado en proceso o necesita mejorar. Luego, si redacta los párrafos claros y precisos con los elementos estilísticos utilizados por Miguel Ángel Asturias en su obra El Señor Presidente, si usted cree que está logrado, marca logrado, si no en proceso, si no necesita mejorar de acuerdo a su situación respecto a este criterio. Seguido, se le pide que indique si identifica los elementos del realismo social en los textos que lee. ¿Usted cree que los identifica? Va a marcar logrado. Si le cuesta un poquito, en proceso, y si casi nada, va a colocar necesita mejorar. Si cree que reconoce los elementos que componen las entrevistas, va a marcar logrado. Si más o menos lo reconoce, va a marcar en proceso. Y si casi nada, casi no lo reconoce, va a marcar necesito mejorar. Recuerde que si usted coloca en proceso o necesito mejorar, tiene que recapitular sobre las guías pasadas y esta que estamos analizando en este momento para lograr que ese nivel de conocimiento llegue hasta el nivel de logrado.